Bueno, viernes 8 de la tarde. ¿Cómo funciona un transistor? Transistor. Funcionamiento, física, tipos y aplicaciones. El transistor es uno de los dispositivos electrónicos más fundamentales en la electrónica moderna. Es un semiconductor de tres terminales 3 que permite amplificar, conmutar y controlar el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Desde su invención allí por 1947 por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley en los laboratorios Bell, el transistor ha sido la base de desarrollo de la microelectrónica, reemplazando progresivamente a las válvulas de vacío, las cuales os comenté el pasado lunes, por su tamaño reducido, mayor eficiencia energética y confiabilidad. En términos generales, un transistor funciona como un simple interruptor o un amplificador, algo más complicado. Una corriente o voltaje pequeña en un terminal de control permite manejar una corriente mayor en otros dos terminales. Dependiendo del tipo de transistor, ese control puede ser mediante corriente BJT o mediante voltaje FET. Fundamentos de semiconductores. Repasémoslo, vale la pena. Para entender el funcionamiento de un transistor, primero es necesario comprender la física de los semiconductores, materiales que tienen propiedades intermedias entre conductores y aislantes. Por eso se llaman semiconductores. Propiedades de los semiconductores. Los semiconductores más comunes actualmente son el silicio, Si, y el germanio, Ge. A temperatura ambiente, estos materiales tienen muy pocos electrones libres para conducir corriente. Su conductividad puede alterarse mediante lo que se llama proceso de dopaje, que consiste en introducir simplemente impurezas controladas. Semiconductores tipo N. Se añade un elemento con más electrones de valencia que el semiconductor base, por ejemplo, fósforo en silicio, creando electrones libres como portadores mayoritarios. Semiconductores P, por cierto, sabéis que existen PNP y PNP o NPN. Semiconductores P. Se añade un elemento con menos electrodos en lugar de con más, con menos, de valencia. Por ejemplo, boro en silicio, creando huecos como portadores mayoritarios. Unión PN. La unión de un semiconductor tipo P con uno N forma la unión PN, que tiene propiedades rectificadoras. Permite el flujo de corriente. ¿Veis la similitud con el diálogo? Permite el flujo de corriente en una dirección, polarización directa. Bloquea el flujo de corriente en sentido opuesto, polarización inversa. Es decir, deja pasar la corriente en un sentido, pero no en otro. En una unión PN, los portadores mayoritarios difunden hacia el lado opuesto, creando una zona de agotamiento, donde no hay portadores libres. Esta zona actúa como una barrera potencial crucial para el funcionamiento de los transistores. Transistor bipolar de unión, BJT, de sus siglas en inglés. El BJT es un transistor controlado por corriente, con tres terminales, emisor E, base B y colector C. Hay dos configuraciones básicas, como ya os he mencionado, el NPN, emisor y colector tipo N y base tipo P, y el PNP, justo al contrario, emisor y colector tipo P y base tipo N. Espero me sigáis. Principio de funcionamiento. El BJT funciona mediante la inyección de portadores minoritarios. La base es muy delgada y ligeramente dopada. Al aplicar un voltaje positivo entre base y emisor, los electrones del emisor fluyen hacia la base. La mayoría de estos electrones atraviesan la base, mira que lo mío con los electrónicos, y llegan al colector, generando una corriente mucho mayor que la base.
Así, una corriente pequeña en la base controla una corriente mayor entre colector y emisor. Modos de operación del BJT. Corte. Transistor apagado. No fluye corriente entre colector y emisor. Saturación. Transistor completamente encendido. Corriente máxima que fluye. Activa. Transistor amplifica. Corriente del colector proporcional a la base. Inversa. Flujo opuesto al modo activo. Usado muy raramente. Características del BJT. Corriente máxima del colector. IC max. Límite que no debe jamás superarse. Tensión colector emisor máxima. VCE max. Voltaje que puede soportar sin romperse. Ganancia de corriente, beta, relación entre corriente de colector y base. Frecuencia de transición, FT, máxima frecuencia útil de amplificación. Amplificaciones y aplicaciones del BJT. Amplificación de señal de audio y radiofrecuencia. Conmutación de cargas en circuitos digitales. Osciladores y reguladores de voltaje. Transistor de efecto de campo. FET, FET. El FET es un transistor controlado por voltaje, también con 3 terminales, 3, drenador D, fuente S y puerta G o gate. La corriente entre drenador y fuente es controlada por el voltaje de la puerta del gate. Tipos de FET. JFET, Function Junction FET, controlado por una unión PN. MOSFET, Metal Oxide Semiconductor FET. La puerta es aislada por una capa de óxido, ofreciendo una alta impedancia de entrada. Principios de funcionamiento del MOSFET. El voltaje en la puerta crea un campo eléctrico, otra vez con la electrónica, que induce un canal conductor entre fuente y drenador. La corriente entre drenador y fuente depende del voltaje de la puerta. No requiere corriente significativa en la puerta, lo que lo hace ideal para amplificadores de alta impedancia y conmutadores de bajo consumo. Modos de operación del MOSFET. Corte, transistor apagado. Tríodo o lineal, transistor actúa como resistencia controlada. Saturación, transistor actúa como fuente de corriente constante. Aplicaciones del FET. Amplificadores de señal de alta impedancia, conmutadores de circuitos digitales y microprocesadores, reguladores de voltaje y control de motores. Comparación entre BJT y FET. Características: BJT y FET. Control, corriente, voltaje. Impedancia controlada, baja y alta. Ruido mayor, ruido menor. Velocidad media-alta en MOSFET. Aplicación típica: amplificación de corriente, conmutación rápida y amplificación de voltaje. Física de funcionamiento. No me voy a enrollar mucho. Transporte de portadores. En un BJT, los electrones NPN o huecos PNP se mueven por difusión y drift. Difusión, movimiento desde zonas de alta concentración a baja concentración. Drift, movimiento inducido por un campo electrónico. Perdón, eléctrico, lo mío es grave, ya me perdonaréis. En un FET, la corriente fluye por un canal inducido eléctricamente, esta vez sí, controlado por la tensión de la puerta. Curvas características, BJT, curva IC versus VCE, para diferentes IB. Región activa, líneas casi paralelas, IC controlada por IB. Saturación IC máxima versus VCE mínima. MOSFET, curvas ID versus VDS para diferentes VGS. Región de corte ID igual a 0. Región de saturación, corriente constante. Región lineal, transistor con resistencia variable. Circuitos prácticos. Amplificador con BJT. Se conecta la resistencia de emisor a tierra para estabilizar la polarización. Señal de entrada aplicada a la base mediante un condensador. Salida
tomada del colector. Función: una señal pequeña en la base genera una señal amplificada en el colector. Esto es electrónica básica, ya me perdonaréis y espero me sigáis. Conmutador con MOSFET. Se aplica un voltaje suficiente en la puerta para encender el MOSFET. La carga entre el drenador y fuente se activa. Al retirar el voltaje, la puerta, el transistor, se apaga. Fabricación de transistores. Se parte de un buffer de silicio. Se realiza dopaje localizado para crear regiones N y P. Se añaden contactos metálicos para colector, drenador, base, fuente y emisor puerta. En MOSFET se deposita una capa de óxido entre la puerta y el canal. El transistor se encapsula en metal o plástico o materiales suficientes y prueba para garantizar parámetros eléctricos. Historia y evolución. 1947. Invento del transistor BJT. Década de 1950. Sustitución de válvulas de vacío. 1960-1970. Desarrollo de circuitos integrados. Dentro de los circuitos integrados hay decenas, centenares o miles o millones de transistores. 1980-2000. MOSFET en microprocesadores y memorias. Hoy, trillones de transistores integrados en chips modernos, con tamaños de unos pocos nanómetros, no milímetros, nanómetros, con trillones de transistores. Aplicaciones avanzadas, microprocesadores, billones de transistores integrados, funcionando como conmutadores ultrarrápidos. Telecomunicaciones, amplificación de señal de radio y microondas, energía, MOSFETs y IGBTs en control de motores, fuentes conmutadas y energía renovable. Sensores, transmisores como detectores de luz o gas mediante cambios en corrientes o voltaje. Resumen conceptual. El BJT es un dispositivo controlado por corriente, ideal para amplificadores de señales y conmutación de cargas. El FET es un controlado por voltaje. ¿Veis la diferencia? Con alta impedancia de entrada y eficiencia para conmutación extremadamente rápida. Ambos dependen de la física de semiconductores y la movilidad de portadores, con aplicaciones en casi toda la electrónica moderna. La comprensión de su curva de características y modo de operación permite diseñar circuitos de amplificación, conmutación y regulación y sobre todo control de manera eficiente. Esto proporciona un análisis completo, influyendo física, teoría, tipos de transistor, modos de operación y aplicaciones, fabricación y ejemplos prácticos. ¿Qué se complementa con lo del pasado lunes referente a las válvulas? Y esto es todo, que como siempre os digo, ni es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Nos vemos, señores, nos vemos.